Los dinosaurios del hemisferio sur, especialmente de los hallados en Argentina, están entre los más famosos del mundo, ya sea por su diversidad y notoriedad. Pero eso no ha quitado que hayan sido ignorados de las películas, como es el caso del Giganotosaurus, que iba a ser el dinosaurio antagonista de la primigenia Parque Jurásico 4, o el Carnotaurus, que fue ignorado en 2 ocasiones y es el dinosaurio que encabeza esta lista. Empecemos. Fue un dinosaurio terópodo de tamaño mediano, perteneciente a la familia Belisauridae, que vivió en el Campaniense, hacia fines del Cretácico, siendo su biocrón de aproximadamente 72 a 69,9 millones de años, en lo que hoy es Argentina. También es el único dinosaurio carnívoro que porta 2 cuernos por encima de los ojos. El Carnotaurus hizo su primera aparición en 1993 dentro de la línea de juguetes de Kenner, como perteneciente al merchandising de la película Parque Jurásico del mismo año, bajo el nombre Carnotaurus Demon, haciendo una alusión a sus colores alternados entre negro y rojo, y luciendo más como un Tyrannosaurus por sus brazos y 2 dedos. En la línea de 1997 aparece bajo el nombre de Carnotaurus Bone Breaker, siendo de color rojo, con manchas verdes y empeorando el diseño de sus brazos, siendo más largos y con 3 dedos. El Carnotaurus hizo su segunda aparición en la novela secuela de Parque Jurásico, El Mundo Perdido, de Michael Crichton de 1995, descrito con la habilidad camaleónica de mimetizarse y con las órbitas de los ojos de movimiento independiente cada uno, donde un par de Carnotaurus invisibles atacan a Diego, un joven que guía a Richard Levine por la isla Sorna, y este huye sin ver nada. Esta habilidad fue llevado posteriormente al juego arcade El Mundo Perdido, siendo Carnotaurus uno de los jefes, y también aparece en el juego PlayStation 1 basado en la película de 1997, donde siendo una de las complicaciones que debe aventurarse el compi mientras éste duerme, no sin antes despertarlo obligadamente y escapar de él. Vuelve a aparecer en páginas, pero esta vez en el cómic Parque Jurásico Redención de 2010 en los números 1, 2, 3 y 4. Más tarde alterna sus apariciones entre videojuegos y libros, como en Parque Jurásico 3 Wilder y en la novela secuela de Parque Jurásico 3 Presa, y en juegos para dispositivos móviles como Jurassic World The Game y Jurassic World Alive. En el canon fílmico, en 2009 se convirtió en una de las atracciones del parque temático Mundo Jurásico, pero no fue mencionado en los folletos publicitarios del parque. Pero esto puede deberse a que se tenía conocimiento de un ejemplar demasiado agresivo para su exhibición, llamado Toro, y debido a su conducta hostil fue puesto en cuarentena, hasta 2015 cuando la Indominus le libera, representando uno de los principales peligros para unos jóvenes que se encontraban de campamento durante su estadía en la isla Nublar, hasta que es derrotado por un subadulto Ankylosaurus, que lo arroja por un acantilado y cae, y no se vuelve a saber más de este ejemplar. En 2018, el volcán del Monte Sibo está a punto de poner en peligro de extinción de vuelta a los dinosaurios, entre ellos a los últimos Carnotaurus. Mientras Claire y Franklin intentan protegerse dentro de una girosfera para evitar ser aplastado por una estampida de dinosaurios, un Carnotaurus emerge e intenta dar caza a Owen, pero lo ignora al preferir una presa mayor, un Sinoceratops, que le ofrece pelear para proteger su vida. Luchan y en un momento la Sinoceratops lo lanza por los aires y aprovecha para escapar. La Carnotaurus, poseída por el hambre, vuelve a fijar la mirada en el inerme Owen, y cuando decide avanzar es interceptado por la Tyrannosaurus, que le muerde arremetiéndole contra el suelo e inmovilizándola. Esta Carnotaurus muere una vez que Rexy desliza su pata derecha por encima de su cabeza, deslicándosela. Este es uno de los tantos dinosaurios rescatados de la isla Nublar, y son alojados en jaulas de la mansión Lockwood, esperando ser subastados. Al final de la película puede verse un Carnotaurus mucho más grande que el visto en la estampida, al tratar de aventajar un trozo de Ellie Mills a Rexy, pero esta no se deja y lo espanta. Este Carnotaurus posee un característico cuerno izquierdo roto y 2 cicatrices también del lado izquierdo del rostro, con una coloración que parece rendirle homenaje a la figura de Kenner de 1993, el Carnotaurus Demon. Con el estreno del Reino Caído a los cines, este dinosaurio cobró más popularidad que nunca, apareciendo en varias líneas de juguetes de Mattel y en el juego de simulación Jurassic World Evolution,
y próximamente en Jurassic World Evolution 2. También se espera que vuelva a aparecer en Dominion, ya que se han filtrado renders que lo demuestran, pero no se sabe si tendrá un papel mayor o será solo un peligro menor como en la película de 2018. La capacidad de camuflarse de la Indominus era una cualidad propia de los Carnotaurus en la novela El Mundo Perdido. Al igual que su descripción en la novela, la versión fílmica posee los mismos ojos de camaleón, solo que inmóviles. Originalmente la mayoría de las acciones que realiza el Carnotaurus en el campamento Cretácico fueron transferidas a la Indominus. Al igual que todos los dinosaurios clonados, este posee varias fallas anatómicas en comparación con el dinosaurio real, siendo este más grande, midiendo 10 metros, teniendo osteodermos triangulares cuando en realidad eran circulares y no se disponían en filas, sino que seguían un patrón irregular. Presenta las muñecas en pronación y con uñas en los dedos cuando en real tenía dedo 4 en forma de espolón. Su genoma forma parte de la composición genética de la Indominus Rex, otorgándole sus característicos cuernos. Originalmente Carnotaurus iba a aparecer en Parque Jurásico 3, pero fue reemplazado por un Ceratosaurus. Fue un dinosaurio saurópodo de entre los más grandes de la familia Titanosauridae, que vivió durante el Campaniense al Maastrichtiense, siendo su biocrón de 84 a 66 millones de años, a fines del Cretácico, en Argentina. Aparece en el videojuego Jurassic Park Wilder para iOS como el mejor animal terrestre del juego. En el canon fílmico no ha aparecido en las películas de manera física, aunque sí aparece en el globo geográfico en el centro de visitantes del mundo jurásico. Durante el final del Reino Caído se la ve brevemente como una muestra contenida en un vial mientras un maletín se cierra. Posteriormente vuelve a aparecer en un videojuego de Jurassic World Evolution, en el DLC de pago Cretaceous Pack. Durante las proyecciones previas a Rápidos y Furiosos 9 en cines IMAX, se podía ver una preview exclusiva de Dominion, apareciendo en una escena flashback al periodo Cretácico, donde se ve una manera de Dilophosaurus vagando cerca de un lago y suministrándose agua de esta. Hasta ahora es toda la aparición que ha tenido en la gran pantalla. Giganotosaurus fue un gigantesco dinosaurio carnívoro terópodo, siendo uno de los miembros más famosos dentro de la familia de los Carcharodontosauridae, junto con Acrocanthosaurus concavenator o Tiranotitan, en el Cenomaniense, siendo su biocrón aproximadamente entre 99,6 a 97 millones de años, a principios del Cretácico Superior, en Argentina. Hizo su debut en el videojuego para PlayStation 1 Warpath Jurassic Park de 1999, en Jurassic Park 3 Wilder de Game Boy Advance de 2001, Jurassic Park Wilder de 2012 para iOS y Android, y Jurassic World The Game de 2015, pero viéndose más como un abelisaurio que un cárcaro, no sin antes aventurarse en páginas de cómics como en Jurassic Park Redemption, el número 4 y 5 de 2010. Dentro del canon cinematográfico, en la película de 2015 se utilizó su empalme genético para crear al dinosaurio transgénico Indominus Rex, lo que le brindó su gran tamaño y además su cabeza recuerda vagamente a la de un Giganotosaurus. Si bien no aparece físicamente, se la ve en un póster junto con un velociraptor emplumado en la tienda de regalos del mundo jurásico. En 2018 aparece en el juego Jurassic World Evolution, pero teniendo el tamaño de un terópodo carnívoro mediano similar a Ceratosaurus, pero corrigiéndose en la siguiente actualización. Después de tantos años de que este dinosaurio se limitara a aparecer en medios gráficos y videojuegos, finalmente aparecerá en una película de la saga jurásica. En una entrevista hecha al actor Sam Neill, en noviembre de 2020, confirmó que el Giganotosaurus iba a hacer acto de aparición en Dominion, refiriéndose a él como el dinosaurio más grande jamás descubierto, cuando en realidad quiso decir el dinosaurio carnívoro más grande jamás descubierto. Al igual que Dragnotus, aparece la misma preview anteriormente mencionada, en donde un Moros Intrepidus se lo ve realizando un acto de comensalismo a un Giganotosaurus, pero el pequeño dinosaurio emplumado se espanta al sentir que éste se levanta, al ver que se acerca un joven iguanodón, pero desvía su atención a un Tyrannosaurus, que se acerca y lo desafía a pelear. Hasta aquí toda la aparición que ha tenido Giganotosaurus en la saga. Tendremos que esperar hasta ver Jurassic World Dominion para verlo protagonizar un papel mayor. La forma en que muere el Giganotosaurus en el número 5 del cómic Redemption es muy similar al destino que sufre la Indominus Rex en Jurassic World. Ambos son atacados por velociraptores y luego rematados por un mosasaurio.
Al igual que Spinosaurus, se le contempló que aparecería en la escena de la estampida en el Reino Caído. En la etapa de preproducción del videojuego El Mundo Perdido, iba a ser uno de los jefes final al que se tenía que enfrentar el Tyrannosaurus, pero fue representado por un Allosaurus. Hasta ahora esos son los dinosaurios que van a aparecer en Dominion. Aunque uno que otro tenga más protagonismo, no quita la idea de que los dinosaurios de la Argentina ganen más reconocimiento del que se tenía, y sin duda llamarás más la atención de la gente poco ávida hacia los dinosaurios de la paleofauna del hemisferio sur.